Recuperar la memoria, recuperar el sentido de orientación. Cada vez que la izquierda empezó a tomar forma de algo, fue asesinada. Cada vez que un líder tomaba forma, fue aniquilado. La izquierda en Colombia es una izquierda que proviene de un genocidio contra la izquierda y en ese sentido es una izquierda en reconfiguración y en reconstrucción. Pues a veces terminan pasando cosas que la sociedad colombiana interpreta como incoherentes en la izquierda y que son incoherentes en la izquierda. La gran pregunta es, ¿la transición fue una prioridad para el gobierno que vino después de la Corte de Paz? No fue. No, claramente no. Me gustaría empezar, José, por hablar pues un poco, porque siento que es algo que hay que hacer desde el lado personal. Siendo tú hijo de un líder de izquierda que fue asesinado, desde ese lugar personal, no tanto de tu desarrollo profesional, sino desde ese lugar personal, ¿qué lugar le das a la conservación de la memoria de este tipo de crímenes para el país? Porque una cosa es que yo piense que eso es importante, otra cosa es que tú, desde tu vivencia como hijo, hayas elaborado algo al respecto. O no elaboraste nada y simplemente tu vida fue cogiendo ese camino de trabajar con la memoria y procesos de memoria. Pues mi vida fue cogiendo ese camino de ir trabajando con la memoria, pero hacerlo implicó tener que elaborar muchas cosas, pues porque uno no puede improvisar. Bueno, yo creo que hay mucha gente que improvisa, pero yo me tomo el trabajo, sí es una característica de algo que me importa mucho, de parar y decir, bueno, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Al principio puede ser que la reivindicación de la memoria se refiere a una reivindicación personal. Tengo una experiencia, quiero que mi experiencia sea válida, quiero compartirla con los demás, y al principio efectivamente puede haber en ello mucho de, ahora llamarían los gurús, dirían ego, ¿no? Sí. Dirían como querer hacer de la experiencia personal una experiencia relevante, y probablemente eso cabe dentro de una falencia espiritual. Pero si uno se toma el trabajo de entender qué es lo que está en juego aquí, yo creo que lo que ocurre es que la experiencia de muchas personas en Colombia, eso incluye también, no la mía, tanto como la de mi mamá, mi papá, esa experiencia cuando ha sido sometida a violaciones a derechos humanos y en ese sentido ha sido sometida a operaciones de olvido, en el sentido de que ha sido sometida a operaciones de silenciamiento, ha sido sometida a operaciones de impunidad. Esa experiencia tiene la potencialidad de hacerse visible, no por hacerse visible, sino porque con su visibilidad efectivamente logra transformar, logra profundizar muchos de los valores que precisamente se oponen al interés de acallar esa misma experiencia. No sé si en esto ahí puedo ser redundante. Si uno se toma el trabajo también de elaborar más exactamente, yo creo que puede pensar en términos muy históricos que en Colombia hemos sido sometidos un poco a lo que diría Naomi Klein como una especie de shock. La forma real como ha operado nuestra guerra nuestra guerra ha operado como una especie de shock colectivo en el que muchas cosas en nuestro país dejaron de hablarse y dejaron de discutirse, porque la violencia era un asunto tan relevante y ocupaba tanto las planas que básicamente todos quedamos un poco en choque, en estado de shock. Y también, como dice Naomi Klein, recuperar la memoria, recuperar el sentido de orientación. Como las coordenadas, pues. Exactamente, y eso es, digamos que utilizando este símil psicológico, es un poco como después de haber sido sometido a shock, con el que básicamente uno pierde el sentido de orientación y pierde el sentido de la realidad, con la memoria aspira a recuperarlo en función de efectivamente saber hacia dónde camina. Yo creo que eso efectivamente pues, es una versión virtuosísima de la memoria, pero además hay una cosa que es también muy importante, y es que cuando reivindicamos la memoria en Colombia, en el fondo estamos reivindicando también, o es parte del mismo paquete en el que levantamos las banderas de la paz y la democracia. Y ambas palabras, que son palabras bastante dichas de muchas maneras, medio clichésudas, etcétera, pues son una apuesta política.
Pues hay gente que no apuesta a eso. O sea, efectivamente en Colombia hay gente que apuesta porque una guerra elimine a todo lo que, a quienes considera que son estorbo. Efectivamente, una apuesta por hacer de la democracia solo una cuestión de papel. Y yo pues apuesto a eso. Yo apuesto a la paz, a la democracia, con todo lo clichésudo que eso pueda parecer, apuesto a eso. Me siento orgulloso de haber apostado a eso. Claro, pero entonces en ese orden de ideas es como pensar que para apostar por la paz y la democracia hay que apostar por la memoria. Sí. Sobre todo me gusta mucho lo que acabas de decir del sentido de orientación, ¿no? Porque realmente sí vivimos nosotros tan saturados de violencias, de tantos frentes y de tantos tipos que en verdad vivimos aturdidos, desorientados y sin posibilidad de procesar los duelos. Pero viniendo un poco a la coyuntura que yo creo que estamos viviendo, que creo que hace que sea importante la memoria, estaba pues revisando que en este gobierno se habla mucho de que la izquierda nunca había llegado al poder, que la izquierda no se organiza, que la izquierda no es sólida, que la izquierda es como muy dispersa, ¿no? Y todo el tiempo yo siento que se nos olvida que la izquierda en Colombia fue sistemáticamente atacada. O sea, cada vez que la izquierda empezó a tomar forma de algo, fue asesinada. Cada vez que un líder tomaba forma, fue aniquilado. Y estaba pensando entre 1989 y 1990, 94 hasta el 94, hay una racha de asesinatos, entre esos el de tu papá, el de Jaramillo Osa, el de Carlos Pizarro, el de Galán, el de Manuel Cepeda. Digamos que es un rango de 5 o 6 años terroríficos realmente. O sea que nosotros como colombianos como que, claro, nosotros estábamos pequeños cuando eso sucedió y siendo uno niño, pues eso se queda como en un baúl ahí que se pone difuso. Y entonces tú y yo estamos en una generación que está viendo a una izquierda al menos lograr no ser asesinada, digamos, que el logro mínimo sea no ser asesinada. Pero no todo el mundo tiene conciencia de que ese fue el país que había en los 90s, arrancando en los 90s. Y yo creo que esa memoria no existe, no está suficientemente sembrada, ¿no? Y dentro de eso, pues todo el ataque a la Unión Patriótica, que fue tan sistemático, que hay gente que ni siquiera lo tiene incorporado. ¿Tú cómo crees o cómo has visto, porque imagino que también lo has estudiado, que se garantizó borrar de la memoria de Colombia ese momento? Porque yo creo que sí fue efectivo el ejercicio de borrar esa idea, o esos hechos, o volverlos paisaje, y entonces dejar de tener como esa coordenada, por ejemplo, de dónde venimos, y poder haber hecho un duelo con respecto al trauma de esa aniquilación sistemática de la izquierda. Es compleja la forma como planteas la pregunta porque efectivamente tiene pues como muchas entradas, Pero antes, si les gusta este contenido, si les gusta lo que están viendo y quieren apoyar el canal, acuérdense de suscribirse y activar la campanita. Y si quieren ayudarme todavía más, busquen el botón que dice gracias aquí abajo y elijan la donación que quieren dar para que el canal funcione cada vez mejor. Muchas gracias de antemano. Ahora sí, sigamos con el video. Yo creo, en primer lugar, yo creo que la izquierda en Colombia tiene una coartada legítima, tiene una excusa legítima. Y es que efectivamente puede decir legítimamente, justamente puede decir, la izquierda en Colombia es una izquierda que proviene de un genocidio contra la izquierda y en ese sentido es una izquierda en reconfiguración y en reconstrucción. Y esa excusa es una excusa y esa coartada es válida, es legítima, pues para excusar muchas cosas, para excusar pues por qué la izquierda no tiene tantos cuadros como tuvo en otro momento, por qué tantos liderazgos faltan, por qué no hay estructuras organizadas en muchas cuestiones de izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí frente a eso existe un problema y es que izquierda, más allá de una categoría identitaria, pues es una opción política. Y cuando uno dice una opción política, es una opción política que aspira a no solo, o sea, gobernar es como una palabra muy grande, aspira a administrar, además de gobernar. Y ahí la excusa no nos sirve. Porque porque uno no se puede mandar a las elecciones a la alcaldía y decir, como faltan cuadros y la izquierda subió un genocidio, entonces mañana no recogemos las basuras. No hay que recoger las basuras.
Como la izquierda ha sufrido, entonces no, qué pena, esto de las vías a nosotros todavía no nos sale tan bien, pero todo bien que ya nos vamos a reconstruir. No, aquí hay que hacer las vías, hay que recoger las basuras, hay que ejecutar el presupuesto, hay que hacer las cosas bien, y esa excusa no es válida. Una persona que vive en un barrio estrato 2, estrato 3, en cualquiera de nuestras ciudades, un campesino, campesina, etcétera, pues frente a eso, frente a nuestra historia, la izquierda nos va a contestar como, pues sí, muy bueno, pero ustedes, si se están mandando elecciones, ¿lo hacen bien o lo hacen bien? Entonces, eso frente a, o sea, es frente como a una que en parte. el partido lo que cuentan son los goles. O sea, Claro, y esa es la verdad. Ahora, eso frente a una cuestión de la reflexión. Luego, frente a otra cuestión de la reflexión, que tiene que ver como con los mecanismos u operaciones efectivas para olvidar esa cuestión que es la izquierda, también es súper complejo porque la izquierda en Colombia ha tenido que transformarse. No es que, no, es imposible independizar plenamente la historia de la izquierda en Colombia del genocidio que ha sufrido la izquierda, pero la izquierda en Colombia se ha transformado ideológicamente no solo a partir del genocidio. Mi padre era comunista y lo mataron como comunista, pero hoy, en 2023, la única razón por la 24. cual... El 2024, perdón, la única razón por la cual en Colombia la cuestión del comunismo y del socialismo se discute en las coordenadas que se discuten no es solamente porque mi padre y sus compañeros hayan sufrido genocidio, también es porque el mundo sufrió debates ideológicos, debates políticos, debates económicos. No solamente tienen que ver con la eliminación de la izquierda, porque uno podría hacer la ecuación y decir, bueno, los comunistas entre 1900 tanto y 1990 y tanto sufrieron violaciones a los derechos humanos. Luego, en nuestro país, la única razón por la cual muchas personas son recelosas del comunismo o no existe es efectivamente ese genocidio, y la operación no estaría bien hecha. ¿Sí? También hay cosas que han ocurrido en la historia. En el último tiempo, digamos, y hay cosas que han ocurrido económicamente, etcétera. Entonces, ese cambio de ideas, esa transformación ideológica, más bien diría es una transformación ideológica que el comunismo, no se iba a decir el comunismo, que el genocidio no nos ha permitido tramitar como es. Es decir, el derecho a una transformación ideológica, que también es una madurez política, que merece la izquierda colombiana, también ha estado opacado por el ruido del genocidio. Entonces, no se nos ha permitido como derecho a la izquierda en el país, no se le ha permitido tener el derecho a esas transformaciones ideológicas despegadas de esas cuestiones trágicas. Y eso toca, es necesario, fundamental. Y a veces, en ese juego, pues a veces terminan pasando cosas que la sociedad colombiana interpreta como incoherentes en la izquierda y que son incoherentes en la izquierda. Entonces, un día, efectivamente, tenemos las soluciones para todo, y al día siguiente, disculpen, no, lo que pasa es que sufrimos un genocidio, entonces no tenemos soluciones. Claro, entonces esa contradicción es una contradicción que le pesa a la izquierda. Y yo creo que, digamos, llegar a esa conclusión de reflexión autocrítica, pues es fundamental. Y tres, frente a eso que estás diciendo, el mecanismo, la operación efectiva, digamos, ha incluido satanizar, estigmatizar, es una palabra que se utiliza mucho ahora, efectivamente, muchas opciones y mucha historia de este país. Por decir muchísimas cosas de este tipo, lo que ha representado, por ejemplo, en Colombia, no solo la historia de la Unión Patriótica, que es una partecita, sino lo que representó esa historia después vinculada con el Frente Social y Político, el Polo Democrático Independiente, lo que significaron para la existencia del Polo Democrático Alternativo que gobernó esta ciudad por dos periodos, por lo menos, seguidos, sin contar el periodo por el cual que después gobernó esta ciudad también, Bogotá Humana, que también venía de ahí, ¿sí? Eso efectivamente ha sido sometido en nuestro país a un problema de estigmatización permanente que por ejemplo, se vio en gran medida en el plebiscito. O sea, cuando uno le decía a la gente si está de acuerdo con la paz o no, no solamente se enfrentaba a la realidad de lo que hicieron las FARC en este país, que fue terrible en muchos aspectos. Yo cada día me sorprendo más porque fue más terrible de lo que yo pensé en otro momento. Uno no solamente se enfrentó con las estrategias del plebiscito, con la cosa de... Uno se enfrentó con décadas de propaganda contrainsurgente
y dentro de lo contrainsurgente, contra la solución política del conflicto, contra la paz, de propaganda. Uno se enfrentó contra eso. Entonces antes uno dice, uy, antes no nos fue peor. Antes el sí no perdió por más votos, ¿sabes? Porque Sí, efectivamente... sí. Entonces, bueno, todo eso está metido ahí dentro de la misma bolsa. Pero todo eso enumerado, así como tú lo acabas de enumerar, pues tiene que ver con que tú tienes ese registro dentro tuyo. Y yo creo que la gran parte de la población colombiana no tiene ese registro dentro de sí para poder hacer de nuevo esa lectura de las coordenadas, digamos. Somos muy fáciles de despistar, de perder el rumbo en el mapa. Y ahí llego a lo que, pues la razón por la que digo que quise hacer este live, y es toda la propaganda contrainsurgente, todo el tema del enemigo interno, todo eso sigue aquí. Todo eso se sigue mencionando, todo eso sigue siendo parte del lenguaje de algunos medios de comunicación, sigue siendo parte de los ataques, esta resistencia a decir excombatientes de las FARC y seguir hablando de las FARC como FARC, por ejemplo, Uribe señalando a Cepeda como cercano a las FARC y eso utilizado como una forma de perpetuar discursos y polarizaciones, eso sigue aquí. O sea, ¿qué fue lo que no hicimos o qué podemos hacer ahora mismo para hacerle la contra a eso? Porque es como si tuviéramos más herramientas, tengo yo la impresión, pero igual siempre vamos tarde. Es como, siempre vamos tarde. O sea, ya se nos viene encima otra tanda de elecciones. O sea, yo sé que faltan 2 años y punta, pero es que ya estamos como en el 2026 de repente. ¿Qué puede hacer uno, digamos, en estos 2 años y medio para poder abordar el discurso de la contrainsurgencia y todo esto de otra manera, para poder desmontar todo eso? Yo creo que es una tarea de largo plazo, digamos que no es como, bueno, que hagámoslo ya en 2 años y medio, es una tarea más fuerte que esa. Yo creo que la izquierda en Colombia tiene un reto y el reto es aportar a esa desestigmatización con la muestra de resultados. Y efectivamente, pues ahí está el juego. O sea, por decir, una persona en Colombia creció en un estrato 2 en la ciudad de Bogotá. Como todo el mundo vio la propaganda contrainsurgente en nuestro país, pero hoy prende el televisor y simplemente está viendo viendo la ejecución de un ministerio. Pues si es buena, y si es mala, es mala. Y ahí están los referentes para apoyar sus cosas. Entonces eso es fundamental. Ahora, claro, hubo un momento de mucha oportunidad de nuestro país a partir del acuerdo de paz. Yo creo que si a partir del acuerdo, después del acuerdo de paz, por ejemplo, se hubiese hecho un gobierno de concertación después del acuerdo de paz y no esa división entre, o sea, uno no se acuerda muy bien, pero eso fue más relevante que muchas cosas. O sea, el hecho de que hayamos tenido candidatos que formaron la paz por un lado, luego los otros por el otro, etcétera, y que haya habido tanta, pues eso básicamente le entregó el país a el siguiente gobierno que tenía poca voluntad de implementación. Y más allá del acuerdo, que tenía poca voluntad de transición, que es aquí la cuestión que está un poco en juego. O sea, la cuestión en juego en Colombia es la transición. Y esa sigue siendo la verdadera cuestión. Yo no creo, la gran pregunta es, ¿la transición fue una prioridad para el gobierno que vino después de acuerdo de paz? No fue. No, claramente no. Pero yo no estoy seguro que la transición sea una prioridad para el gobierno que vino después de Iván Duque. Esa es una pregunta que digo ahí. Prioritario, o mejor dicho, que queda en duda. Vamos, no voy a dar apreciaciones para no entrar en debates, pero ahí está. O sea, la transición. Este país necesita una transición. Uno puede no transitar. Lo que pasa es que no transitar termina siendo bastante rentable para todos los sectores. ¿Sí? O sea, mantenernos dentro de esa lógica de polarización, pues le da a uno trabajo si se ubica dentro de un polo. Claro, si se para ¿Sí? en el lado que le interesa. Si se para en un polo, pues le va muy bien. Entonces, la gran cuestión ahí es la posibilidad de transitar. A mí siempre obviamente me genera me conmueve mucho el mensaje del acuerdo nacional, porque creo que en Colombia ese mensaje es un mensaje viejo, es un mensaje que hace mucho tiempo está ahí. Es que parece que llevamos toda la historia de Colombia buscando el acuerdo nacional, o sea, digo, claro. Frente Nacional, ya de ahí para abajo. Exactamente.
esto es muy agotador. O sea, Exacto. tener memoria agota también, yo creo. Que por eso como sociedad a veces optamos por no tener memoria. Eso es curioso. O sea, en Colombia tenemos una cantidad de documentación cultural, no solo la referida a los textos escritos, sino a los audiovisuales, las imágenes, las cosas, todo el repertorio de cuestiones de memoria, mucho más grande que en muchos lugares del mundo. Es impresionante. Sí. Si uno podría decir con algún autor que eso es básicamente un abuso de la memoria, que termina por convertirse en un recuerdo, por recordar todo, no recuerdo nada, ¿no? Claro, masticar tanto que ya un Exactamente. recuerdo se superpone a otro y ya es como sobrepensar. Exacto, pero al mismo tiempo, eso no necesariamente significa que los muchos proyectos de memoria que existen en el país se hayan volcado a la transformación cultural en Colombia. Ajá, Muchos proyectos han sido autorreferentes, han sido autoafirmativos, no han sido proyectos de transformación cultural. Y por otro lado, yo creo que efectivamente hay un grave problema aquí, que es un problema de cómo se forma la cultura. Es decir, hay muchos proyectos de memoria en el país, sí, pero la gente sigue prendiendo para ver el noticiero que la televisión, y la televisión es la que determina en gran medida lo que la gente piensa sobre su propia historia, sobre su propia realidad. Y ahí nuestra batalla, pues la cuestión ha sido muy fuerte. Ahora que estaban hablando de la novela Los Tres Caínes, de cómo las novelas en Colombia le han contado a la gente la historia. Entonces nadie se ha leído el informe Basta Ya del Centro Nacional de Memoria Histórica, pero ¿cuánta gente se vio Los Tres Caínes? Entonces, pues bueno, de ahí para adelante. Y la historia de Garzón y bueno. Exactamente. ¿Cuántas Entonces, versiones de la historia? exacto. Entonces sí, yo creo que nosotros tenemos un exceso de pasado, pero muy poca memoria, que es diferente. Exceso de pasado me refiero a que efectivamente hay mucho debate, mucho debate sobre lo que ha ocurrido en el país en nuestra historia reciente como pasado, como un pasado que no estamos, o que no estamos dispuestos, no, sino que muchos actores no están dispuestos a resolver, sino que efectivamente es un argumento para continuar en la misma dinámica del pasado, que es una dinámica de imposibilidad de como transición. resentimiento, digamos, porque un pasado que no se transforma en nada es puro resentimiento, digamos. Exacto, pero creo que tenemos poca memoria, en el sentido de que para mí memoria tiene mucho que ver con qué es lo memorable. Memoria tiene que ver con que hayamos sido capaces de diferenciar entre lo mucho memorable, lo mucho que hay memorable y lo mucho que definitivamente no es memorable, sino que simplemente son acontecimientos que hay que dejar. Cosas que pasaron y que hay cosas que que dejar ocurrieron, pasar. pero que no son memorables. Eso es lo que uno hace en la vida. O sea, cuando uno, pues perdón si el ejemplo es muy para psicológico, expertos académicos, pero eso es lo que uno hace en la vida. O sea, cuando uno llega a la madurez de la vida y uno dice, yo considero que yo tengo memoria, es porque uno básicamente logró decir, estas cosas son memorables en mi vida y quedan como memorables en mi vida, y estas cosas, pues ya, o sea, suerte, fueron.